Gracias, doy a Dios, por esta oportunidad nuevamente que nos da de poder juntarnos y también de poder compartir esta palabra, la palabra de vida. Lo que quiero que veamos hoy día tiene que ver con algo que es maravilloso, que es un milagro, que nosotros podamos creer. Nuestro hermano José siempre decía el hecho de que creamos un milagro. Y claro, verdaderamente eso, un milagro. Quiero dejar el título de lo que vamos a conversar. Se encuentra en el libro de Isaías 33:14. Dice así: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces, el título que vamos a dejar es este: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Esta pregunta deja Isaías, profeta de Dios. ¿Quién de esta humanidad habitará o morará con este fuego consumidor? Ciertamente la respuesta honesta es nadie. Nadie puede morar en estas moradas eternas, ante este fuego consumidor, ante estas llamas eternas. Porque como humanos estamos imposibilitados por causa de nuestro pecado de ser parte de este reino de Dios. Pero la pregunta está planteada por parte del profeta. Ahora bien, el hombre siempre ha buscado la forma de justificarse ante Dios. Siempre. Cosa que ustedes vean en la historia, siempre el hombre ha tratado de justificarse ante Dios. Y veamos entonces cuáles son estas justificaciones y si alcanzan al objetivo planteado por los hombres. Todo esto que se hace, ¿alcanzará para justificarse ante Dios? Antes de ir a las justificaciones, quisiera decir que Satanás, como buen trabajador que es, usando todas las artimañas del error, engaña a los hombres y estos creen que realmente pueden justificarse ante Dios. Ese es el trabajo que él hace. Por eso que vemos tantos intentos en la humanidad, desde que es humanidad, de buscar una justificación ante Dios. Primeramente, diré, por medio de los rituales, una forma, sacrificios, ofrendas, ayunos, etcétera, etcétera. Otros por medio del cumplimiento de la ley, como por ejemplo el judaísmo, y otros que también ahí intentan justificarse por la ley. Otros por medio de la autojustificación, argumentando que sus acciones son justas y correctas. Otros comparándose con otros, diciendo, no soy tan malo como ese, porque ese sí que es malo. Otros por ignorancia o negación, negando sus pecados y su necesidad de justificación. Sabemos por la Escritura que por ninguna de estas formas el hombre se puede justificar ante Dios. Pero como dije anteriormente, son las herramientas que usa el diablo para engañar a la humanidad. Y ahí los entrampa, buscando por todos estos medios de querer justificarse, de querer mostrarse mejores que los otros. Ahora, ¿por qué no puede el hombre justificarse ante Dios? Porque tenemos una naturaleza inclinada al mal. Veamos entonces lo que dice Moisés, un texto muy conocido. ¿Qué nos dice Moisés en Génesis, capítulo 6, verso 5? Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ya vemos entonces una imposibilidad, pero Satanás, como dije, usando de toda su astucia, provoca que los hombres se inclinen a hacer cosas. Un ser condenado, un ser malvado, un ser pecador, haciendo cosas como justas para decir, miren, no soy tan malo. Está imposibilitado el hombre. Ya Dios lo declaró por boca de Moisés, que el hombre solamente tiene una inclinación al mal. Por lo tanto, ¿puede el hombre obrar justicia por sí solo? La respuesta es no. Por más que lo intente, no. La pregunta que nos deja Isaías, ¿quién de nosotros morará
con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Si ya estamos viendo que hay una imposibilidad, por más que el hombre trate de hacer cosas, no puede. Ya dijimos cómo se quiere justificar. Ahora bien, veamos los que quieren justificarse por medio de la ley. ¿Qué ocurre ahí? Sabiendo que por la ley es el conocimiento del pecado, pero ellos quieren justificarse por medio de esa ley. Ahora, ¿qué nos dice Pablo en relación a esto? Pablo en Romanos 3:20, ¿qué dice? Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra nuestra verdadera esencia, faltos, ajenos a la verdad, merecedores de la muerte. Por lo tanto, aquel que quiere justificarse por medio de la ley, como lo hacen los judíos, o como lo hacen algunos adventistas, como lo hacen algunas iglesias que quieren poner leyes, van a chocar, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Nos muestra nuestra condición natural. Por eso que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién va a morar con el fuego consumidor? Ahí está la pregunta. ¿Quién va a habitar en las llamas eternas si estamos imposibilitados? Y los que se quieren justificar por la ley no pueden, por cuanto la ley es el conocimiento del pecado. Otros quieren justificarse por medio de la autojustificación, como decíamos. Y esto es inútil. ¿Qué nos dice Salomón en los Proverbios? En Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? ¿Alguien podrá decirlo? Para querer justificarse a sí mismo. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Se dan cuenta, hermano? Que cada vez que el hombre quiere intentar mostrarse de una forma distinta a lo que es, choca con una realidad. Porque Dios ya encerró todo bajo pecado. Y cuando dice todo, es todo. Entonces, hermano, vemos que ante la necesidad de una justificación que el hombre necesita, por más que la busque aquí y ahora, o haga lo que haga, no la puede lograr. Está imposibilitado. Entonces, ¿quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Esta es la pregunta que hace el profeta Isaías. Y ahora agrego las preguntas que hace David y Job en el mismo tenor. ¿Qué nos dice David? Salmo 15:1. Dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Miren, ahora se pregunta David, viendo su propia naturaleza, conociendo el corazón del hombre, viene esta pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Después agrega en el Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Se encuentra, hermano? Dos personas de distintos tiempos ante la misma pregunta. Porque ven en ellos y reconocen que por sí mismos no pueden. Pero el hombre debe con buscar y buscar formas. Porque Satanás quiere que el hombre se afane en buscar aquí y ahora los recursos necesarios para justificarse ante Dios. Más no puede, porque tiene una inclinación natural al mal. Y por eso es que estos hermanos dicen, ¿quién podrá estar ante la santidad de Dios? ¿Se recuerdan cuando Isaías se le presenta y ve a Jehová en toda su plenitud y él dice que ahí como muerto ante esa tremenda santidad, santo, santo, santo? Pero Satanás, ¿qué dice? Oye, si tú puedes justificarte, sigue así, haz esto. Estos días atrás, aquí en Chile, se celebraba el asunto de la Virgen de los Vázquez. Mucha gente llegó, más de 1 millar de personas. Unos caminando de rodillas, otros acostados, en fin, sacrificios, ofrendas, ayunos. Pablo dice que detrás de cualquier acción, si no hay amor, no sirve de nada. Y todas estas cosas que el hombre hace para justificarse ante Dios no son nacidas por el amor, son nacidas a partir de una necesidad propia y busca en tus recursos naturales presentarlas como ofrenda grata a Dios cuando nuestro corazón está inclinado al mal. Ahora agrego la pregunta que hace Job en el mismo tenor. Job 25, verso 4. ¿Cómo pues
¿Se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Y llegaré a otra cosa, lapidaria para el hombre. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Porque en Adán todos pecamos. La humanidad entera está bajo transgresión. Por algo fue destituida de la gloria de Dios, porque no busca a Dios. Sus acciones son todas contrarias. Y por más que se esfuerce en agradar a Dios, si ese acto no es movido por el amor, ya Pablo lo declaró, Corintios 13, de nada sirve. Estas preguntas no están por casualidad, sino que reflejan una realidad en que nada de lo que el hombre haga, por medio de sus fuerzas, podrá cambiar su estado de condenación. Porque vemos por las Escrituras que el hombre es menos que la nada, como llegó a comprender el rey Nabucodonosor, que él llegó a reconocer que el hombre es menos que la nada, porque él pensó que era alguien poderoso y que fue puesto como un animal. Pero al fin del tiempo, que Dios había determinado para castigar su soberbia, dice la Escritura que el rey Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo, reconociendo que Dios está por sobre todo, y volvió su sentido, y dijo, y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Mira, aquí vamos a tener este ejemplo de este rey, un hombre poderoso, el hombre que tenía todo a sus pies, mirando en un momento de ocio todo su imperio, y empezó a captarse que él era el que provocaba todo esto. Él hizo todo esto con su inteligencia, su fortaleza. Y así somos los hombres. En Nabucodonosor está reflejado el hombre como es. Teniendo poder o sin ningún poder, siempre el hombre va a querer mostrar sus grandezas, las cuales va a poner como también para justificarse. Veamos lo que pasó con este hombre, Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4 dice lo siguiente. Voy a leer el verso 30. Y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, nótese, que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? En ningún momento está reconociendo la mano de Dios, sino que dice con su poder, con su inteligencia, con su fortaleza. Y miren lo que dice el 31. Y aún estaba la palabra en la boca del rey, estaba hablando todavía, cuando cae una voz del cielo. A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. ¿Dónde está la grandeza del hombre? Si mientras se estaba fanfarroneando de todo su progreso y que todo lo hizo para sí, ¿qué le dice la voz del cielo? El reino es traspasado de ti. Y sabemos lo que sigue, ¿cierto? Que quedó como un animal. Un animal, crecieron sus uñas, su vello. Humillado, este hombre poderoso. Pero ¿qué ocurre? Verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades, y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y que diga, ¿qué haces? Pero Satanás, usando las artimañas del error, provoca que los hombres piensen lo contrario, como lo pensó en su minuto Nabucodonosor. Todo está en la mano de Dios. Tu vida, mi vida, el que Dios nos dé de su sabiduría o la quite, todo dependemos de Él. Nabucodonosor gozó de la misericordia de Dios, porque hubo otro rey parecido a él, Asur, Isaías 10, que lo pueden leer después, que fue castigado por su captancia. Pero aquí vemos que a este restauró, mas al otro condenó. Porque Dios es poderoso, Él nos creó. ¿Cómo los hombres podemos pretender justificarnos ante Dios, ante este Dios todopoderoso? ¿Cómo podemos los hombres creer que podemos justificarnos ante Él? Pensando que por los que tenemos, por reinos, inteligencia, poder, dinero, etcétera, etcétera,
es suficiente, ignorando que dependemos de la voluntad de Dios. Nabucodonosor creyó que todo estaba en su mano. Como el hombre natural piensa así, vemos como Dios también nos quita todo. Más por la misericordia de Dios, no destruyó a este hombre. No lo ha destruido, mas no lo destruyó, sino que lo restauró, y Nabucodonosor reconoció que todo está bajo la mano de Dios. Y Satanás, eso es lo que ha quitado de los hombres, el reconocer que todo depende de Dios. Porque él, cuando alzó los ojos, reconociendo y humillándose ante Dios, Dios lo restaura. Pero su hijo no entendió nada. Le siguen leyendo la historia. Y su hijo fue destruido, porque no siguió los pasos de su padre. ¿Qué gran lección aprendió Nabucodonosor? Movido por el Espíritu de Dios. Obviamente no fue por su propia inteligencia. El hombre natural piensa que puede hacer lo que quiere, pero vemos que no es así. Pero nuestro adversario siempre va a estar colocando esos pensamientos en el hombre, que él puede justificarse y con esto alejarlo de la gracia de Dios. Porque mientras más el hombre se quiere justificar por sí solo, más se aleja de la gracia de Dios. Y eso es lo que busca Satanás, la condenación del hombre. Aquí lo buscó con Nabucodonosor, mas no fue así, porque Dios lo restauró. El engaño es tan grande que el hombre no se considera un reo de muerte por causa de su pecado. Si el hombre está en esta condición, entonces, ¿cómo podemos responder las preguntas hechas por Isaías, por David, por Jacob? Porque esta es la condición del hombre. Un ser que naturalmente no puede, por sus medios, justificarse, aunque trata de hacerlo, trata de buscar formas. Entonces, ¿cómo respondemos a estas preguntas? Y no puede haber otra respuesta más que es imposible humanamente justificarse ante Dios. Es imposible. Recordemos entonces, hermano, una conversación de un joven con Cristo. Vamos a Mateo, capítulo 19, del versículo 16 hasta el versículo 25. ¿Qué dice? Y aquí, uno llegándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Llega sobando el lomo, ¿cierto? Maestro bueno. Y después pregunta, y es una buena pregunta, y va en relación también con lo que ya estamos planteando. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Primera cosa. La respuesta, ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Humanamente no hay ninguno bueno. Estamos imposibilitados. Solamente Dios. Y le agrega, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dijimos que algunos se quieren justificar por los mandamientos, ¿cierto? Pero miren, este hombre natural, así como Nabucodonosor en su minuto se jactaba de todo lo que tenía, y porque era muy sabio y poderoso, hizo lo que hizo, como muchos otros reyes, él dice, ¿cuáles? Nótese, la solvencia de este hombre. ¿Qué dice el Señor? Los mandamientos tienen. ¿Pero cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el joven, todo esto lo guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Imagínense, ¿qué más me falta? Si todo esto lo he hecho. Primero, le dice que es bueno. Cuando Dios le dice, no hay ninguno bueno, solamente Dios. Después, ¿quién haré para tener la vida eterna? Después que le responden, con los mandamientos, ¿pero cuáles? Y se lo dicen, ta, 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 ta. Y él dice, pero si todo esto lo he hecho, de siempre, ¿qué más me falta? Y dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, dime. Y oyendo al mancebo estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, el guardar los mandamientos que él decía que ¿lo hacía movido por el amor? Vemos que no. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Corintios 13? Si no hay amor, de nada sirve. Y aquí vemos que no le sirvió de nada, porque se fue triste, porque tenía mucho. He hecho todas las cosas que tú me dices. ¿Qué más me falta? Bueno, vende lo que tiene y da a los pobres. Y su corazón se estrechó más, porque tras todas esas cosas que hacía, no estaban movidos por el amor. Se fue triste.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de Dios. Y pongan atención a lo siguiente. 25. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se espantaron. Los discípulos, escuchando esta conversación y viendo todo lo que ocurrió, se espantaron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién podrá estar con el fuego consumidor? ¿Quién podrá estar en estas moradas de llamas eternas? Los discípulos se espantaron. ¿Quién pues podrá ser salvo? Como dijimos al principio, el hombre siempre ha buscado la forma de justificarse ante Dios por medio de rituales, ofrendas, sacrificios, ayunos, la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es un esfuerzo propio, como este joven rico, que según él no le faltaba nada para ser parte del reino, porque humanamente cumplía con todo, guardaba los mandamientos, como le dijo a Cristo, y no conforme pregunta: ¿qué más me falta? Obviamente, él esperaba que le dijera el maestro: no te falta nada, estás bien. Pero no fue la respuesta que recibió. Pero cuando se le dice que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres, ¿qué ocurre? Se va muy triste, porque tenía mucho. Y recordando, ¿cierto?, las palabras del apóstol Pablo, como citábamos en Corintios 13, que si no hay amor en lo que hacemos, no sirve de nada. Lapidario, no sirve de nada. Y este hombre mostró en los hechos que no tenía amor. Solo era apariencia de piedad. Por lo tanto, reprobó. Pero esta conversación provocó en los discípulos espanto, porque se dieron cuenta que la salvación no depende del hombre, no depende de mi esfuerzo. Y exclamaron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y la respuesta es humanamente nadie. Esa es la respuesta, nadie. Pero veamos la divina respuesta que da nuestro Señor Jesucristo. Verso 26. Y mirándolo Jesús, viendo que estaban perturbados, ¿qué cara tenían? Y viéndolo Jesús, les dijo: para con los hombres imposible es esto. ¿Qué cosa? Que se pueda salvar a sí mismo. Imposible. Mas para con Dios todo es posible. Qué maravillosa respuesta. Nuestra imposibilidad está en las manos de Dios. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Efesios. ¿Qué dice? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Que nos escogió antes de la fundación del mundo. Que nos predestinó. Que nos adoptó como hijos. Que todo fue por el puro afecto de su voluntad. Porque humanamente es imposible. Pero ya Cristo lo dijo. Para usted, como hombres, es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Todas estas cosas que leemos deben ser motivo de una sobremanera alegría. Porque lo que era imposible para los hombres, Dios en su misericordia lo hizo posible por medio de Cristo. Ahora, hermanos, volviendo al principio, a la pregunta de Isaías, de David, de Job, ¿quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Veamos cómo Dios hace posible esto que es imposible para los hombres. Cómo Dios cambia nuestra humana mente carnal vendida al pecado y nos revela una verdad espiritual que es el Evangelio y nos hace hacer cosas que naturalmente no haríamos. Y aquí es donde podemos ver este gran milagro, como decía al principio, de Dios, el cual por medio del conocimiento de su Hijo nos hace despojarnos del viejo hombre con sus hechos para que ya no militemos según la carne, sino que vivamos para Dios. La respuesta a la pregunta de Isaías, vamos atrás, hermano. Volvamos a Isaías capítulo 33. La pregunta estaba ahí, la pregunta está vigente. ¿Y qué nos dice ahora el profeta? ¿Quiénes podrán habitar en este reino de santidad, en este fuego consumidor, en estas llamas eternas?
¿Qué nos dice el profeta? Verso 15. El que camina en justicia, pongan atención, y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos por no recibir cohecho. El que tapa su oreja por no oír sangres. El que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. El hombre natural, lejos está de esto. Pero aquí vemos ese milagro, esa maravilla de Dios en que esto que es imposible para nosotros, Él lo hizo posible por medio de su Hijo Jesucristo. Y al darnos esta verdad del Evangelio, provoca que usted y yo no sigamos conforme al viejo hombre, buscando justificaciones propias, sino que abrazamos una justicia eterna en Cristo Jesús. Y provoca en nosotros que ya no pensemos como carnales, sino como espirituales. Y por medio de este conocimiento, de esta renovación de nuestra mente por medio del Hijo de Dios, provoca que usted y yo podamos amar, podamos perdonar, podamos sobrellevar. Y ahí está como Dios, esto imposible, lo hace posible, sin cambiar nuestra naturaleza. Lo que sí nos dice Pablo, que esta verdad debemos retenerla y guardarla, perseverar en ella. Y esto está fundado en el amor, porque el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, en conformidad al Evangelio. Por eso que vemos en la historia, en los patriarcas, en los profetas, que vivieron vidas terribles en algunos instantes, ya sea por causa de su propia carnalidad y otras por hostigamiento del diablo, por medio de los ejércitos y reyes que circundaban. Pero al final del día, estos hombres débiles, igual que usted, igual que yo, se aferraron a una verdad poderosa, la cual, cuando los infringían daño, en ellos no había odio, sino que había perdón. ¿Por qué? Porque entendieron el perdón de Dios. Por eso que nuestro hermano Esteban, al momento de ser ejecutado, tomó las palabras del Cristo, porque tuvo el mismo sentir. No le tomes en cuenta este pecado. Miren, hermano, lo que es contrario a nosotros. Cuando nos están abofeteando, cuando nos están pegando, podemos estar pensando en ese minuto, Señor, perdónale, cuando está en riesgo nuestra propia vida. Naturalmente no lo haríamos, trataríamos de defendernos y golpear al otro también. Mas el Cristo puso su mejilla y puso la otra, puso su espalda, puso su pecho, sus manos y sus pies, para ser colgado por usted y por mí. Y estos hombres de Dios, que no eran distintos a nosotros, débiles, igual que nosotros, su fortaleza estaba en lo que Dios hizo. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, la respuesta a esta pregunta está en esto. Dios hace posible que este corazón de piedra, este hombre vendido al mal por medio de este conocimiento del Hijo de Dios, este evangelio que nos es revelado, provoca que hagamos cosas contrarias a nuestra carne. Amar, perdonar al prójimo. Veamos entonces también la respuesta que nos da David en el mismo espíritu de Isaías, por cuanto creyeron al mismo Cristo, hijos del mismo Padre. Por tanto, no pueden dar respuestas distintas. Vamos al Salmo 15, verso 2. La pregunta era muy similar a la que hizo Isaías, ¿cierto? ¿Quién habitará en tu tabernáculo?, preguntaba David. ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Bueno, ¿cuál es la respuesta? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno, aquel cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Y aquí vemos, hermano, entonces el que hace estas cosas ya no es un hombre cualquiera, sino que aquí vemos ese milagro que hablaba. Cómo Dios cambia nuestra forma de pensar, cómo Dios fortalece nuestra debilidad en conformidad a su sentir. Por eso es que es tan importante cuando Pablo dice que debemos tener el sentir de Cristo, o que tenemos que sujetarnos a la ley de Cristo, o como dice Juan, el que dice que está en él, ande como él anduvo. ¿Para qué? Para que vamos a ser parte de este reino, porque naturalmente no podemos, estamos imposibilitados. Entonces esto imposible, Dios lo hace posible por medio de Cristo. Y nótese usted mismo, hermano. Véase usted mismo, veamos cómo reaccionamos
ante acciones contrarias a nosotros. Si usted se recuerda, tiempo atrás probablemente, si lo insultaban, usted volvía con insulto. Si alguien le golpeaba, usted volvía y golpeaba más fuerte. Si no podía solo, iba con otros. Mas Dios, una vez que mueve el corazón del hombre y le muestra a su Hijo Jesucristo, mostrándole que fue perdonado en Cristo Jesús, con ese grande amor que tuvo para con nosotros, provoca que esto imposible sea posible, porque Él lo determina así. Él es el que nos va a dar la fuerza para poder perdonar a ese que me hace daño, para poder amar a ese que me odia, para poder sobrellevar a aquel que solamente busca el mal para mí. Y no digo que sea fácil, estamos en un cuerpo de muerte. Hay una lucha constante. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que no reine el pecado en nosotros. No dice que no va a estar, pero dice que no reine. ¿Y cómo no reina? Cuando nos preocupamos de vestirnos con toda la armadura de Dios, con toda. Y así podemos defendernos de los ataques del diablo. Y podemos ser parte de estos que menciona David, pero no por causa nuestra, porque no es nuestra competencia, sino que es por causa de Dios. Él es el que provoca en nosotros hacer estas cosas. Él provocó en Esteban que dijese lo que dijo. Él provocó en José que perdonase a sus hermanos y les dijera, no se preocupen, porque Dios me trajo antes aquí para salvación. Recuerden todo lo que pasó José. Fue vendido como esclavo, vivió como esclavo, fue preso injustamente, y todo eso Dios lo tenía, ¿cierto?, con un puro principio, de llegar a ser el segundo después de Faraón para bendición de su pueblo. Pero si vemos la intriga, vemos cómo los hermanos actuaron, carnalmente, reprochable humanamente hablando. Pero Dios, de las cosas imposibles, hace lo posible. Lo saca de la cárcel y lo deja a cargo de todo el reino. El único que estaba sobre él era Faraón. Era el Señor de toda la tierra. José también tuvo el sentir de Cristo. Perdonó a sus hermanos, porque él entendió que Dios había provocado todas esas cosas para que esté en el puesto que estaba ahora, para que sea de bendición para ese pueblo y otros más, porque la hambruna era terrible. ¿Se dan cuenta cómo actúa Dios? ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre que ya estaba metiendo como esclavo cuando era joven todavía, iba a llegar a ser el segundo del reino? Pero estaba en los planes de Dios, porque ya se lo había revelado en sueño. Vemos que esto que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Uno se espanta, porque uno se conoce como es. ¿Quién podrá habitar en este monte santo? Pero gracias a Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, porque ustedes no pueden por sí solos, porque los discípulos se espantaron. Veamos ahora lo que dice David nuevamente en el Salmo 24. Él preguntaba, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién? Y la respuesta, el limpio de manos, miren hermano, y puro de corazón, el que no ha elevado a su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿No es un milagro, hermanos, este cambio, a pesar de que estamos en un cuerpo de muerte, sujeto a todas las tentaciones propias de la carne? Es maravilloso, es ver cómo Dios, por medio de su grande misericordia, y porque a Él le plació, cambia nuestra condición de muerte, de enemigos, de ajenos a toda bendición, por medio del sacrificio de Cristo. Y nos hace ver y desear estar morando con Él en el fuego consumidor, estar habitando en las llamas eternas. Qué grande gozo hay en el corazón del creyente, y podemos decir 1000 veces, grande y maravillosa son tus obras, porque realmente hemos visto por medio del Evangelio cómo en nosotros, personas que no somos justos, que no entendemos, que no le buscamos, que nos apartamos de la luz deseando estar en las tinieblas o en la oscuridad, hostiles a Dios, hipócritas, que hablamos mentira para engañar a otros, maldecimos, llenos de amargura, no tenemos amor de Dios. Y a pesar de toda nuestra rebeldía, Dios nos justificó por la fe y nos reconcilió en Cristo, por medio del cual podemos morar
con el fuego consumidor. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Quiero que leamos ese texto en Romanos 5. ¿Qué dice el apóstol? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Miren, tenemos paz para con Dios por medio de esta revelación del Evangelio. Porque éramos enemigos de Dios. Y la paz y la reconciliación la tuvimos por medio de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, que no teníamos antes. Mas ahora estamos firmes por la fe en esta gracia. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Por eso que cuando usted y yo perdonamos y amamos es porque tenemos el amor de Dios. El amor nunca deja de ser. Todo lo demás se va a acabar. Ya lo dice Pablo en Corintios 13. Pero el amor nunca deja de ser. Por el amor es que vamos a estar en ese reino de Dios, por causa del amor. En el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos flacos o débiles o pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Él no esperó ningún cambio. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cambiar. El hombre nace muerto y apartado del reino de Dios. Por eso que Él muere y con su muerte nos perdona, nos reconcilia, nos hace ser hijos, lo que antes era imposible, por causa de nuestra debilidad, por causa de nuestra pecaminosidad. Y por más que Satanás quisiera meternos en la cabeza, tú puedes hacer cosas como lo hizo con el joven rico y como lo hizo con mucha gente en la Escritura, y hoy día también, como grandes fortunas en este mundo entregan a ONG para ayudar a los niños que no tienen que comer, a los enfermos, etcétera, etcétera, tratando de amortiguar sus conciencias. Pero si en eso no hay amor, no sirve de nada. Pero recuerdan ustedes en la ofrenda que se pidió y llegó una ancianita con 2 moneditas. Y el Señor dice, esta dio más que todos ustedes. Porque esa mujer dio con amor todo lo que tenía. No pensó que si daba esas monedas después no iba a poder comprar su pan. Lo entregó todo por amor. En cambio los otros daban de lo que les sobraba. Pero ella dio movida por el amor. Y Dios la va a recompensar. Todo lo que usted haga y yo haga por amor es lo que Dios agrada. Pero cuando usted y yo queremos hacer por apariencia, es nefasto. ¿Qué le ocurrió a Ananías y Zafira? No quisieron aparentar que ellos vendieron una propiedad y entregaron todo el dinero para la causa del Evangelio. ¿Y qué pasó con ellos? Pero les dice, ellos no están engañando a hombres, quieren engañar al Espíritu de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Y cayeron al instante, perecieron. En apariencia, la apariencia no sirve. Si no hay amor, no sirve de nada, hermanos. En este acto de amor que leíamos recién, podemos entender y gozarnos cuando Cristo dijo, recordando la conversación con el joven rico, que para el hombre es imposible salvarse a sí mismo, pero para Dios no hay nada imposible. Una vez recibido esta palabra de verdad, podemos decir, como David, cuando cita en Salmo 42:1, comparando con un siervo, ¿qué decía? Salmo 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo que antes no hacíamos, ahora lo hacemos. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Así como ese siervo clamaba por las aguas, nosotros también así clamamos a Dios. ¿No es un milagro que podamos decir esto, hermanos? Que hasta un tiempo atrás, esta verdad del Evangelio no nos interesaba. Verdaderamente, Dios hace de lo imposible lo posible. Y no nos queda más que decir, al igual que el apóstol Pablo, y gritar a voz en cuello, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Pedro, por la prédica. Quería pedirle al pastor si tiene algún comentario. Sí, hermano, tengo un comentario cortito de versículos que están en línea con lo que nuestro hermano Pedro nos decía, ¿no? Dice en Hebreos 2, versículo
14 en adelante, y este texto lo habíamos citado en las anteriores, pero viene el caso volver a leerlo e incluirlo en lo que estamos estudiando. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De quién estamos hablando? Del que participó tomando nuestras culpas y viniendo a morir como un cordero de sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como para salvarnos había que tomar carne y sangre, él también participó de lo mismo y se hizo hombre. Nunca olvidemos esa condición que Cristo tomó de humanidad, lo hizo porque tenía que morir por personas también que eran carne y sangre. Y esa era la voluntad de Dios. Y en eso nos mostró su gran amor, como dice aquí, y lo vuelvo a leer en el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, la creación, fuimos hechos carne y sangre, él también participó de lo mismo, nació de mujer, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Fíjense, para destruir por la muerte. ¿La muerte de quién? De Jesucristo, que se había hecho carne y sangre para esto mismo, para que pudiera morir como un cordero. Dice, para destruir por la muerte. ¿Qué muerte? La muerte del mismo Cristo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esa sabrá el diablo. El día que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y entregó su espíritu a Dios en ese fin de semana de Pascua judía, Satanás fue derrotado, porque el Señor Jesucristo lo destruyó con su propia muerte. Con su muerte pagó los pecados y el acusador no tuvo nada más que hallar para acusarnos, porque él con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Él ahora no tiene potestad, porque nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte es nuestra muerte. Y esta muerte que trajo él de sí mismo, nos presenta ante Dios sin tacha y sin mancha, como corderos también, sin tacha, pero debido a la justicia y rectitud de un solo cordero que Dios escogió, en el sentido de que lo escogió para morir. Jesús de Nazaret es ese cordero, y porque él cargó y se identificó con nuestras culpas, Jehová cargó en él los pecados nuestros y nosotros hemos sido limpiados de los pecados desde el día que hemos creído. Y cada vez que pecamos y nos limpiamos en su sangre. Así que esto trajo la victoria sobre la muerte y sobre el diablo que nos engañaba. Ahora nosotros somos libres de la condenación de la muerte, aunque moriremos, pero seremos levantados en el día postrero, en el día que el Señor regrese. No quedaremos en la tumba, sino que seremos sacados de ahí por medio de los ángeles que Él enviará a recogernos de los cuatro ángulos de la tierra. También dice en 2 Timoteo 9, dice, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios, inmolado, el cual quitó la muerte. Antes la muerte de Cristo venció el diablo, ahora también la muerte es quitada. En el día que el Señor venga, vamos a ser libertados todos de esta condenación. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces los que hemos creído en Jesucristo por la gracia de Dios, inmerecidamente porque Él nos reveló a su Hijo en nuestros corazones, hemos recibido la promesa de vida eterna de inmortalidad por creer al Evangelio de Cristo, que es creer que Él murió en la cruz para salvarnos, dio su vida para pagar nuestros delitos y pecados y nos resucitará en el día postrero como lo prometió. Él vendrá en las nubes del cielo y nos reuniremos en ese día que regrese con Él en los aires cuando venga a buscarnos. Gracias, hermano. Eso solamente quería comentar.